Nacieron en la época de la explotación salitrera en Tarapacá y su diseño arquitectónico ha sido un símbolo tradicional en las construcciones de antaño que aún se conservan en las edificaciones modernas. Los miradores, singulares elementos arquitectónicos con diseños tan característicos de nuestra identidad cultural, fueron creados a fines del siglo XIX y se ubican en la parte más alta de las construcciones para mirar hacia el mar la llegada de los veleros, vapores y buques que recalaban a cargar el nitrato o salitre. Desde allí, mirando hacia los cerros de la cordillera de la costa, se observaba el tren de pasajeros y el convoy con salitre que descendía hacia Iquique. Desde esta ubicación se podía observar la recalada de los buques y la carga del nitrato que llegaba al puerto a bordo de los trenes. Fue el principal uso que le dieron los empresarios salitreros de la época y algunos dueños de embarcaciones que vivieron en Iquique, como el señor Rossi, propietario del vapor Nilda. La altura de los miradores es mayor a la elevación promedio de las casas de 2 pisos que en ese entonces había en la ciudad. Toda obra de arquitectura tiene un sentido que la genera y muchas veces es un sentido histórico. Nos encontramos en la calle Baqueano de Iquique, cuya arquitectura, como ustedes saben, es una arquitectura que se construye en la época del salitre, finales del 19, inicios del 20, y queremos describir o queremos leer la forma arquitectónica para ver qué nos dice esta forma que expresa ese momento histórico. Entonces, si uno analiza las casas de la calle Baqueano, a nivel urbano, lo primero que podemos ver que en ese momento se está privilegiando la calle, es decir, esta ciudad fundada como puerto, ¿no? Es una ciudad mediterránea porque no mira al mar, sino que mira a la calle, construye la calle. Un ejemplo, ¿no es cierto?, notable va a ser la calle Baqueano. Entonces, en ese construir la calle, las casas crean un repertorio que surge, en este caso, del sistema constructivo. Hemos indicado que la arquitectura, ¿no es cierto?, que arma la ciudad, en este caso como la calle Baqueano de Iquique, es una arquitectura que, junto con responder a su momento histórico, en este caso ha respondido a su modo productivo, que es el ser una ciudad fundada como puerto. Entonces eso, en este caso, implica que la forma arquitectónica va a responder, ¿no es cierto?, a esa manera de cómo se edifica la ciudad desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de su clima, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la vida ciudadana de ese momento. Entonces la calle Baqueano es una calle que responde, ¿no es cierto?, a la vida ciudadana, a la vida de una ciudad mediterránea, una ciudad que construye la calle, ¿no es cierto?, y que algunos elementos de ella, como son los miradores, son aquellos elementos que están en la parte alta, que se relacionan con la actividad portuaria en este caso. Entonces así la arquitectura responde a la calle, ¿no es cierto?, a la vida del plano horizontal de la ciudad y verticalmente a través de los miradores a esta relación que tiene con su origen, que es el puerto. La calle Baquedano es un símbolo de las construcciones típicas del sistema balloon frame en madera pino oregón con arquitectura georgiana llegada desde Estados Unidos. Entonces, estos elementos arquitectónicos, como la lucarna, como las escaleras de circulación vertical, como el pasillo, el zaguán, la barandá, las columnas exteriores y la terraza, dan una fisonomía particular, en este caso, ¿no es cierto?, arquitectura iquiqueña. Hay un elemento importante
que surge en esta condición mediterránea en la arquitectura, que como lo vemos en esta casa que está aquí atrás, donde dice Universidad Bolivariana, es un elemento que está sobre la terraza, que es el mirador. El mirador es un elemento o es una estructura del repertorio arquitectónico que lo que hace es buscar la relación de esta ciudad mediterránea con el mar, es decir, con el puerto específicamente. Entonces toda la arquitectura, en este caso salitrera, así como responde a la calle y responde a la vida cívica, ¿no es cierto?, de la calle, responde en la parte aérea a esta relación con el mar. Y surge, ¿no es cierto?, el mirador. Mientras más nos interiorizamos hacia la ciudad, los miradores son más altos para poder alcanzar y ver, ¿no es cierto?, las labores del puerto, la llegada de los barcos, ¿no es cierto?, que venían a buscar salitre en esa época. Por lo tanto, la arquitectura, desde el punto de vista formal, en este caso, responde a esta solicitud que hace el puerto, que hace la ciudad, ¿no es cierto?, a través de sus construcciones, que en este caso son la calle Baqueano, ¿no es cierto?, las propias casas patrimoniales de la época salitrera y los elementos, ¿no es cierto?, el repertorio formal que las constituye, ¿no es cierto?, en este caso como una casa. Algunos veleros provenientes de países europeos traían enseres y artículos de lujo que no se conocían en el norte y que se fueron integrando a las grandes mansiones construidas en Iquique gracias al auge salitrero.